Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Jeffrey Mauricio Camacho Reyes, del grado 10.1, y mi tema que me correspondió es cómo está Colombia actualmente lo religioso, y la persona que me acompañará a dar su opinión es la señora Clara. Pues la opinión de la religión de hoy en día, pues la realidad ya no existe. Empezando, en los colegios ya no enseñan la religión. El respeto hacia Dios no lo ya no lo enseñan, ya eso ya lo olvidaron. Entonces, eso es un tema que ya es obvio que se habrán de dar cuenta. Porque antiguamente en los colegios se enseñaba mucho la religión, el respeto hacia Dios, sobre lo de las creencias de la religión. Y en las familias todo era respeto, todo era armonía, se asistían a las misas, se iban a todos los actos religiosos, se cumplían con respeto. Hoy en día no, hoy en día la gente ya ve la religión como algo como pasajero para ellos, ya no lo respetan, ya inclusive en la Semana Santa ya no la respetan las Semanas Santas, ya van a fiestas, a rumbas, a paseos, todo, ya no lo respetan. Entonces ya han perdido mucho la moral de eso. Por eso tanta cosa ahora, por ejemplo, no hablando de metiendo todas, pero sí tal cual sacerdote que cometió muchas cosas. Entonces se pierde el respeto, se pierde todo. Entonces, esa es la opinión mía. Pues. Listo, señora Clara, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sandra. Respecto a la situación social que estamos viviendo en nuestro país, me parece que estamos pasando por un momento crítico en el país debido a que ya los valores se han perdido en la sociedad, empezando por nuestros gobernantes. Entonces, partiendo de ahí, hay deshonestidad, no hay respeto por nadie, por eso hoy en día no hay desigualdad, y eso nos ha conllevado a que estemos en la situación tan crítica que estamos atravesando. No hay seguridad, estamos en una incertidumbre, ya no es seguro para nadie, ni para los niños, ni para los adultos, ni para ninguna de las personas que estamos viviendo en este país. Todos los días nos enfrentamos a situaciones crueles, como son los robos, los homicidios, el irrespeto, la falta de cultura. Entonces yo creo que eso nos está conllevando cada día a que nuestro país pues se vaya deteriorando en cuanto a nivel social, económico, la educación. Entre más días nos damos cuenta que la educación pues no es de una alta calidad, y eso está conllevando a que la mayoría de las personas estemos pensando en emigrar del país a buscar a nuevas oportunidades y una vida más estable en otro país. Entonces, para mí estamos en una situación bastante crítica y bastante incertidumbre. Diana López. Señora Diana, ¿cómo cree usted que se encuentra actualmente Colombia respecto a su economía interna? Bueno, considero que a partir de hace un par de años la economía empezó a mejorar debido después de la pandemia del COVID-19, que nos vimos afectados tanto en Colombia como en el mundo. Entonces sí se ha visto un crecimiento considerable con respecto a después de pandemia. Según lo que he visto o leído en alguna ocasión, el PIB ha aumentado, ha tenido un crecimiento más o menos de un 12%. Entonces, ¿qué es lo que mide que nuestra economía sí ha tenido un crecimiento? Entonces, debido obviamente a esfuerzos que ha hecho el gobierno, tanto el anterior como el actual, de alguna manera. Entonces, y sobre todo para detener un poco la inflación, ¿no? Porque la inflación es lo que de alguna manera nos afecta. Entonces, sí ha habido un crecimiento, esperemos que vaya en ascenso. Buenas noches, el día de hoy me encuentro con el señor Luis Fernando, el cual me va a responder dos preguntas acerca de la economía en Colombia. La primera es, ¿cómo piensa que está actualmente la economía en Colombia y por qué? La economía de nuestro país va de mal en peor debido al encarecimiento de todos los productos internos, debido a que el precio de la gasolina ha aumentado y al incrementarla
la gasolina, todos los precios de la canasta familiar se van hacia arriba. Y esto afecta a a la franja más pobre y a los niveles medios de Colombia. Los niveles altos de Colombia no se ven tan afectados debido a qué? A que ellos son los capitalistas del país. Nosotros los que somos de estratos 3, 4 y hacia abajo, somos los que estamos viéndonos afectados por estos cambios abruptos económicos que están pasando. La pregunta es, ¿qué impactos ha tenido la fluctuación de los precios internacionales del petróleo en la balanza comercial de Colombia en los últimos 5 años? En los últimos 5 años, la fluctuación internacional del petróleo se ha visto afectado y ha afectado mucho a la canasta familiar. Como lo dije anteriormente, el petróleo es el que está rigiendo la moneda en los países suramericanos. ¿Sí? No podemos hablar de un Venezuela porque hay un país que es de la izquierda, y Colombia tenemos un presidente de la izquierda, el cual está manejando el país de una forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está dejando que el país desarrolle o extraiga más petróleo para poder subsanar el déficit económico que estamos viviendo. Antes de estábamos con Duque. Hay una estabilidad hipotética dentro de la venta del petróleo, y además él tenía la idea de hacer el fracking, que es algo que puede ayudar a establecer o estabilizar el precio interno del país. Ahora, con la idea del señor Petro, que no permite o no quiere que esto suceda, que el fracking no funcione y que la exploración más de petróleo o de nuevos yacimientos de petróleo y la venta de petróleo a otros países sea minimizada o regularizada por el gobierno, esto hace que la canasta familiar y los precios de todo aumenten. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con Juan Camilo Méndez. Juan Camilo. Quisiera que nos contaras cómo crees que está la situación actual en Colombia desde el punto político. Ok, Colombia siempre ha sido un país de tergiversar muchas opiniones y estar dividido políticamente hablando, ¿sí? Actualmente se vive una problemática muy grande realmente de cómo los polos opuestos se chocan entre sí en Colombia, por llamarlo de una manera. Gracias a las políticas actuales y el gobierno actual, que prometía cosas que realmente ahorita no se han visto demostradas, se han llegado a generar mucho más conflictos en temas en general de trabajo, salud, seguridad, etc. Colombia actualmente debe replantearse cómo están llevando las cosas para mejorar estos conflictos actuales, que siempre va a haber ese choque cultural, político, pero realmente actualmente está como una dinamita, ¿sí? Está realmente tergiversado y no hay ni siquiera un lado que esté contento realmente, ni siquiera se ve ese apoyo también del gobierno, que no logra llenar las expectativas de los colombianos. Vale, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Negrelli Barrios, del grado 10-1, y el día de hoy estamos con el señor... Mi nombre es Dairo Alberto Mora Grisales. Vale, Dairo. Bueno, el día de hoy estamos acá para una entrevista y el tema es
¿Qué opina usted de la situación política a nivel interno de Colombia? Bueno, la verdad hay que empezar desde las pasadas elecciones, donde quedó de presidente el señor Gustavo Petro. Se tiene que ver que él subió con unas expectativas muy altas, unas promesas de cambio, de reestructuración del gobierno y de cero tolerancia con la corrupción. En su momento yo hasta llegué a creer que el cambio de verdad de una política de derecha a una política de izquierda podría ser una solución para nuestro país, porque pues, el gobierno de derecha lleva muchos años manejando el gobierno y a nuestro país. Y los cambios que se vaticinaban o que él quería mostrarnos, la verdad han sido casi nulos. Reformas al acomodo de él, escándalos de gobierno que no le han permitido generar un gobierno práctico, serio y coherente. Aparte de eso, a mi parecer, también se ha inmiscuido en problemas internacionales que lo que ha hecho es generar una controversia frente al país, lo cual si bien es cierto es el exterior, nuestro país también depende de mucho de esas sociedades externas para el tema comercial. Entonces, no sé hasta qué punto este gobierno nos vaya a llevar por buen camino. Desafortunadamente hay muchas diferencias inclusive internas dentro del mismo grupo de gobierno y se ha podido evidenciar en algunas propuestas que ha generado la presidencia como reformas a la salud, reformas económicas y todo este tema que ellos mismos se han encargado de retrasar por polémicas internas y por pujas de poder entre los mismos líderes del pacto histórico y de los diferentes grupos políticos o partidos políticos que se unieron en la campaña. Es evidente que algunos senadores, algunos representantes a la Cámara que fueron electos por su apoyo a este proyecto presidencial se han cambiado. Puede ser por populismo, pero también ha sido por las malas prácticas de gobierno que se ha llevado hasta el momento. Vale, muchísimas gracias. Mucho miedo sobre qué va a hacer Petro en Colombia. Dicen que nos estamos volviendo Venezuela, que estamos en una dictadura, y por el otro lado dicen que estamos en el gobierno de la gente que por fin está escuchando al pueblo oprimido. Pero más allá de todos los discursos hay un documento que nos permite ver en la práctica qué es lo que quiere hacer Petro con Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo. Ya sé, se quedaron dormidos. Nosotros a duras penas pudimos hacer la investigación sin que nos llevara Morfeo. Pero vengan, porque entender qué dice ese plan es clave para saber qué es lo que quiere hacer Petro con Colombia. Entonces veamos las promesas, las utopías, las críticas y el terrorismo que nos han metido con el Plan Nacional de Desarrollo. Primero, ¿qué es eso de Plan Nacional de Desarrollo? Todos los gobiernos tienen que presentar una ley en la que digan qué es lo que quieren hacer con el país y cómo lo piensan hacer. Es decir, les toca mostrar cuáles son las prioridades, dónde va a ir la plata y en general cuál es la Colombia que supuestamente van a construir en los próximos 4 años. Esa ley es el piso para que el gobierno tenga luz verde para hacer políticas públicas sin tener que estar pasando leyes a cada rato. Como ya está el PND, entonces el gobierno saca alguno de sus proyectos, como por ejemplo obras de infraestructura, sin pedirle permiso al Congreso. Por eso es tan importante. Y también es tan útil porque más allá de las peleas, de los discursos, de no sé cuántos tweets al día, en realidad en el plan está lo que Petro quiere hacer con Colombia. Ahora, advertencia, que algo esté en el PND no significa que es seguro que se va a ejecutar en un 100%. De hecho, a Duque le tocó sacrificar muchísimo de su PND porque se le atravesó la bobadita de la pandemia en el camino. Entonces piensen en el plan como una declaración de intención. Pero pues quizás algunas cosas se le queden en el camino, porque la vida pasa. Para terminar, este plan que presentó Petro se hizo después de hacer 51 diálogos regionales. El gobierno se fue con ministros y todo, especialmente en lugares con abandono del Estado como Turbaco y Aguachica, y les dijo: cuéntenos qué necesitan. Casi 14.000 personas participaron de los diálogos. Después de eso, los técnicos del Departamento de Planeación Nacional convirtieron los sueños de las personas en tecnicismos para incluirnos en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre el PND han surgido un montón de miedos fundados en mentiras. Primer miedo. Escuchemos el primer miedo en el video super cool y super viral que hizo nuestra super senadora Paloma Valencia. El presidente pretende poder gobernar sin Congreso, que le entreguen facultades para todo y de todo. Los presidentes democráticos no son emperadores y yo creo que eso es parte
del debate que el país tiene que entender. Por su lado, María Fernanda Cabal dijo que esto es dictatorial. Llaman a Estados Unidos que nos invada. Tenemos un dictador de izquierda. Imagínense, está pidiendo facultades para construir un hospital. Vean, sí es cierto que el presidente Petro está pidiendo una serie de facultades extraordinarias que le permitirían hacer cambios durante 6 meses sin tener que pasar por el Congreso. Pero ojo, porque esto no se lo inventó él. Es normal que los presidentes pidan ciertas facultades para ganar tiempo. Por ejemplo, Santos pudo crear entidades que necesitaba para el acuerdo de paz y Duque lo utilizó para simplificar trámites ante el Estado. Aquí les vamos a explicar las 3 facultades que pidió Petro y por qué no hay que tenerles tanto miedo. Petro quiere poder crear o modificar cualquier entidad o ministerio del gobierno. Ojo, del gobierno, de la rama ejecutiva. El tipo no se va a meter ni con la rama legislativa, ni con las cortes, ni con nada más porque no podría. Esta no es la primera reforma que se le haría al Estado con poderes extraordinarios. Por ejemplo, el viejito más sexy de Colombia, Álvaro Uribe, agarró 6 ministerios y les dijo, ¿saben qué? Se me juntan y los convirtió en 3. Ahora, ojo, porque esto le salió mal a Uribe e hizo que el país perdiera plata e incluso al presidente Santos le tocó echar reversa a esos cambios. Pero que los cambios salgan mal no implica que no se puedan hacer y mucho menos que sean actuaciones dictatoriales. ¿O es que María Fernanda Cabal y Paloma Valencia llamaron dictador a Uribe cuando él lo hizo? Volviendo a Petro, el director de Planeación Nacional dijo que estos poderes los van a utilizar para organizar el Ministerio de la Igualdad, para crear un solo fondo que sirva a distintos ministerios y para agrupar distintas entidades financieras públicas en un solo lugar. Entonces, sí, esto le abre la puerta a Petro para cometer errores y precisamente por eso es que el Congreso tendrá que definir muy bien el alcance de ese poder. Petro también pide que el gobierno pueda regular los usos alternativos de la marihuana y de la hoja de coca. La crítica aquí es que eso estaría desconociendo el trabajo del Congreso, que ya tiene proyectos al respecto y que Petro estaría extralimitando. Pero los expertos con los que hablamos coinciden en que si Petro hace esto con el objetivo de mejorar la salud pública, es constitucional que pida hacer esa regulación. Estamos pendientes de ver exactamente qué haría Petro con esos poderes, pero es lógico que los pida cuando una de sus grandes propuestas es cambiar la política de drogas. Petro quiere fusionar Jóvenes en Acción con Familias en Acción. Ambos son programas que le dan subsidios a jóvenes y familias en condición de pobreza. Lo que el presidente quiere es que haya un solo programa que abarque a toda la población, pues para que sea más eficiente. El miedo es que están diciendo que Petro quiere acabar con ambos subsidios, pero la verdad es que fusionarlos ayuda a varias cosas. 1, ahorramos plata en burocracia. 2, queda mucho más organizada la información sobre qué gente necesita un subsidio en Colombia y por qué lo necesita. Y 3, esto es un paso hacia tener una renta básica en Colombia, algo que ya hemos discutido en varios capítulos por si los quieren profundizar. Segundo miedo. Petro nos va a clavar más impuestos y el gran hermano comunista va a saber exactamente toda la plata que tengamos. Vamos por partes. Primero, los nuevos impuestos son de la reforma tributaria. Esa discusión ya se dio, ya se difundió, ya se discutió y no es nada sorpresivo. Segundo, sí, el gobierno sí va a saber cuánta plata tenemos, pero no es un gran hermano comunista. En el PND quieren crear el registro único de ingresos, que sería una base de datos con los ingresos de todos los colombianos. Actualmente, quienes declaran sus ingresos son personas con patrimonios de más de 163 millones de pesos. Pero el cambio que propone Petro es que sin importar cuánto dinero gane usted, poquito, como Gustavo Bolívar, o mucho, como Luis Carlos Sarmiento, declara esos ingresos. Esto no significa que todos tendremos que pagar impuesto a la renta. Una cosa es declarar y otra es pagar. Y entonces, ¿para qué el gobierno quiere saber los ingresos de la gente? Para saber quién necesita los subsidios, para prevenir la evasión de impuestos y para evitar los colados en el sistema. En el 2021 se giraron más de 400.000 millones de pesos a 390.000 beneficiados que o estaban muertos o estaban colados. Como ven, la idea del registro único ayudaría un montón. Sin embargo, recordemos que en Colombia prima la informalidad. Entonces es muy jodido pretender que las personas que viven del rebusque tengan claros cuáles son sus ingresos fijos. Están diciendo que con la plata para la paz en el PND lo que van a hacer es darle sueldos a los gestores de paz y a la gente de la primera línea. Y no, esa plata es para pagarle a Lalis. Mentira. Pillen, en el plan si hay destinados 50 billones de pesos para la paz y para implementar el acuerdo con las FARC. Pero en ninguna parte del articulado dice que esa plata sería para pagarle a la gente de la primera línea. No, la plata de la paz no se va para la primera línea. Sí hay una plata, pero para quienes sean gestores, que son unos poquitos. Siguiente. Cuarto miedo. Van a aprobar la reforma a la salud en el Plan Nacional de Desarrollo sin dar la discusión. No, ya sabemos y ya vimos que eso no es así. Lo que tiene el Plan Nacional de Desarrollo es que los pensionados sí se reduciría lo que tienen que pagar por salud y que el gobierno haría unos giros directos a los hospitales sin necesitar a la CPS. Pero la reforma a la salud es otro tema que se va a discutir en el Congreso. Es normal que haya muchos miedos por el Plan Nacional de Desarrollo, pero si uno se sienta a leer el documento se da cuenta de que más bien la oposición está metiendo un montón de mentiras con pocos argumentos. Y ya habiendo destapado el terrorismo, ahora sí hablemos de cuál es el país que se sueña Petro. El PND tiene un título recalmado
llamado y nada ambicioso. Se llama Colombia, potencia mundial de la vida. El gobierno tendría 1.154 billones de pesos para ejecutar durante sus 4 años de mandato. Para invertir esa plata, Petro divide su estrategia en 6 ejes. Y lo más importante es que el 64% de los recursos se los da a un solo componente, que es seguridad humana y justicia social. Y eso incluye subsidios para los más pobres, pasando por obras de infraestructura y hasta la política de drogas. Como el diablo está en los detalles, no se abrumen, les vamos a desglosar lo que tienen que saber sobre el plan. Primero, subsidios para todo el mundo. Como ya les contamos, Petro quiere hacer un solo sistema para hacerle la transferencia de dinero a la gente más pobre. Ahí va a meter el programa Hambre Cero que tuvo cuando fue alcalde y consiste en entregar mercado. Y otro programa de renta ciudadana para girar plata directamente a las familias. Petro también propone extender los subsidios de los recibos de gas y electricidad hasta el 2027. Pero el problema es saber si vamos a tener plata o no para tanta maravilla. Hay que estar pendientes de qué pasa con la visión presupuestal que va a presentar el gobierno en el Congreso. Ahí se decidirá si se gasta una buena plata en programas sociales o en reducir la deuda del país. Sigamos. Segundo, Petro se imagina un país que no dependa del carbón. Para eso va a invertir 114 billones de pesos, es decir, 3 nóminas del Junior. En el PND no habla de exploración ni explotación de hidrocarburos, pero sí dice que va a prohibir nuevos proyectos de minería de gran escala a cielo abierto para carbón térmico. Aunque es muy importante que nos alejemos del carbón si en verdad queremos tener una transición energética, el gobierno no ha dicho cómo va a reemplazar la plata que entra por esa vía. Les tenemos cifras duras. En el 2002, Colombia alcanzó un récord de exportaciones de carbón térmico. Exportó más de 65 millones de toneladas de carbón y eso superó los 9.500 millones de dólares. Con eso usted trae a Cristiano Ronaldo a jugar en Santa Fecito Lindo. Además, 8 de cada 10 pesos que recibe el país por regalías es por carbón. Entonces, bacana tu transición, pero ¿cómo vas a financiar todos los proyectos que tienes en el plan sin esa plata? Entonces, Petro quiere que dejemos el carbón, pero no está haciendo nada para que Colombia tenga las herramientas que necesita para hacer un cambio de esa magnitud. Tercero, que viva la economía popular. El PND quiere fomentar esto. Para irrigar eso que llamamos economía popular, que es la que llega a las calles, que es la de la señora microempresaria, que es la del cooperativista, que es la del rebusque. Lo lograría por medio de facilitarles crédito, de que haya un Consejo Nacional de Economía Popular que les dé voz y de tener bases de datos más robustas sobre quienes se dedican a esta economía. El plan de Petro requiere un nivel de organización muy alto porque implica coordinar a personas de diferentes regiones y oficios, porque uno como encuentra un vocero que en verdad representa a millones de personas que ni siquiera se conocen entre sí. Es que estamos hablando de más de la mitad del país. Cuarto, esta es la economía que se sueña Petro. Si todo se cumple, si Ocampo no renuncia, si sirven las 80 velas y las 17 novenas, la economía de Colombia se vería así. Crecería 1,3% este año, 2,8% en 2024 y en 2026 estaría volando con un 3,6%. Petro promete que para el 2026 el desempleo estaría en un 8,8%, teniendo en cuenta que para 2020 esta cifra llegó al 11,2%. Es decir, que bajaría hasta quedarse en un solo dígito. Y el último milagro sería llevar la pobreza multidimensional del 16% a algún porcentaje entre 9,5% y 11,5% en el 2026. Esto es un edificio estrato 6 y esto un edificio estrato 1. ¿Qué es un estrato social? ¿Qué es un estrato social? Una escala a la desigualdad. Es una clasificación socioeconómica. Es una vestimenta. Clasificas a una persona cómo vive, cómo piensa. El rango de las cuellos. El estrato significa como tal la sociedad en la que estamos. La palabra estrato realmente proviene de la India. Como ven, los estratos son muchas cosas en Colombia. Creado en 1985 para redistribuir el ingreso, el sistema de estratificación social quiso garantizar el acceso de todos los colombianos a los servicios básicos, agua, electricidad y gas. Con eso, el Estado dividió a la sociedad colombiana en 6 franjas para que los más ricos, 5 y 6, pagaran por los servicios de los más pobres, 1, 2 y 3. El estrato 4 sería el punto medio, que ni da ni recibe, y muestra los precios del mercado. En todas partes existen sistemas de clasificación socioeconómica que buscan que los ricos paguen por los servicios de los pobres. Pero en Colombia esa clasificación no se da por criterios de ingresos o de renta, sino que se da por esto. El estado de la calle del frente, los materiales de construcción y el acceso a servicios públicos y de transporte. Él es Gerardo Ardila, un antropólogo urbano que ha estudiado los estratos casi toda su vida y con quien hice un recorrido por algunos barrios de Bogotá para entender el sistema. Esos sistemas cruzados, el que tiene más que pague más, el que tiene menos que el Estado lo ayude. El problema es ya en la técnica específica como se hizo,
vincular los estratos con una zona específica. Entonces usted tira el lápiz y por donde pasa el lápiz, que además lo hace un funcionario en una oficina. En el tiempo los estratos pasaron a hacer muchas cosas más. Para conseguir empleo, para tener acceso a la universidad, para el tratamiento que le dan a usted en las EPS, para la manera como usted lo atienden en los hospitales. Una categoría que le ha dado la sociedad, el hombre, para dominar al hombre. Esto clasifica a la gente, sin que la gente tenga cómo liberarse de eso. En la parte técnica está en el recibo. En la parte social puede estar en la sangre y en el origen familiar, de donde vengas y todo eso. Miren, por ejemplo, cómo se refiere la gente a una persona estrato 1. Que son gente muy honesta, muy confiable. Falta de estudio, sí, de analfabetismo, tal. Que somos vistos como los extraños. Una persona estrato 3 es la que vive el día al día. ¿Y 1? Una persona que sobrevive. Y ahora miren cómo se refieren a la gente estrato 6. Una persona narcisista, racista. Para el colombiano los únicos que verdaderamente tienen derechos es la gente que tiene plata. No sé, derrochar dinero se podría decir de alguna manera. Como humillar a los que no tienen, ¿ves? El estrato 7 lo tienen todo. Entonces hay toda una estigmatización y toda una caricatura del otro, ¿no? Porque claro, durante la vida la gente puede cambiar de condición socioeconómica, sea porque se quebró o porque ascendió, y también los barrios pueden cambiar, sus calles pueden mejorar y empeorar. Y sin embargo... Es que una persona de estrato 0 que logre, que trabaje, que la triunfe y se va a vivir al Chicó en estrato 6, llegó al estrato 6 en términos económicos, pero difícilmente mucha gente alrededor, sabiendo el origen, lo va a ver como estrato 6 socialmente. Entonces, en una sociedad ya profundamente desigual, marcada por la desconfianza hacia el otro, los estratos generaron como una frontera que separa a los colombianos. Muchas gracias, profesor, por su atención.